En California, los derechos Miranda son una de las partes más conocidas del proceso penal, pero también una de las más malinterpretadas. Muchas personas han escuchado la frase "tiene derecho a permanecer en silencio". La han visto en películas, series de televisión o videos sobre arrestos. Pero en la vida real, los derechos Miranda no funcionan exactamente como aparecen en la pantalla. Y entender esa diferencia puede ser muy importante. Hoy vamos a aclarar tres realidades legales sobre los derechos Miranda en California. ¿Cuándo aplican? ¿Qué pasa si la policía no los lee? ¿Y por qué guardar silencio no debe interpretarse como una señal de culpabilidad? Antes de comenzar, recuerde que este video ofrece información legal general y no sustituye el consejo de un abogado sobre un caso específico. Cada situación depende de sus hechos, del tipo de contacto con la policía, de las preguntas que se hicieron y de la evidencia disponible. La primera realidad legal es esta. Si la policía no lee los derechos Miranda, eso no significa automáticamente que el caso será desestimado. Este es uno de los errores más comunes. Muchas personas creen que si un oficial no les dijo "tiene derecho a permanecer en silencio", entonces todos los cargos desaparecen. En la mayoría de los casos no es así. Una posible violación de Miranda normalmente afecta la admisibilidad de ciertas declaraciones. Es decir, puede limitar si la fiscalía puede usar en la corte lo que una persona dijo durante un interrogatorio bajo custodia sin las advertencias correspondientes. Pero eso no significa que toda la evidencia desaparece. Si la fiscalía tiene evidencia física, testigos, videos, grabaciones, resultados de pruebas químicas, informes de oficiales u otra información independiente, el caso puede continuar aunque una declaración específica sea excluida. Por ejemplo, en un caso de Dewey, en California, la policía puede intentar construir el caso con observaciones del manejo, olor a alcohol, desempeño en pruebas de sobriedad, resultados de aliento o sangre y otros detalles del contacto. En ese tipo de situación, la fiscalía puede no depender de una confesión para avanzar. Lo mismo puede ocurrir en otros casos penales. Si hay evidencia que no proviene de una declaración obtenida durante un interrogatorio bajo custodia, esa evidencia puede seguir siendo parte del caso. Por eso, cuando se analiza una posible violación de Miranda, la pregunta no es simplemente ¿me leyeron mis derechos? La pregunta correcta es más específica. ¿Estaba bajo custodia? ¿Me estaban interrogando y mis declaraciones fueron obtenidas sin las advertencias necesarias? Esa diferencia es clave. La segunda realidad legal es que la policía no siempre tiene que leer los derechos Miranda al momento de un arresto. En televisión muchas veces parece que las advertencias Miranda deben leerse inmediatamente cuando alguien es esposado. En la práctica, la regla es más limitada. Miranda se activa cuando hay dos elementos al mismo tiempo: custodia e interrogatorio. Custodia significa que, bajo las circunstancias, una persona razonable no se sentiría libre de terminar el encuentro y retirarse, o que su libertad está restringida de una manera parecida a un arresto formal. Interrogatorio significa preguntas o conductas de la policía que probablemente busquen obtener una respuesta incriminatoria. Si solo hay custodia pero no hay interrogatorio, puede que Miranda no sea requerida en ese momento. Si hay preguntas pero la persona no está bajo custodia, también puede que Miranda no aplique. Esto no significa que hablar con la policía sea una buena idea. Significa que la regla Miranda tiene requisitos específicos. Por ejemplo, si un oficial hace una parada de tráfico rutinaria y pregunta por licencia, registro o seguro, eso normalmente no es el mismo tipo de interrogatorio bajo custodia que exige Miranda. Si la situación cambia, si la persona es detenida formalmente y luego se le hacen preguntas diseñadas para obtener respuestas incriminatorias, el análisis puede ser diferente. También hay situaciones en las que los oficiales ya creen tener suficiente evidencia para arrestar a alguien y no necesitan hacer preguntas adicionales. En esos casos, es posible que la persona nunca escuche las advertencias Miranda, no porque los derechos no existan, sino porque los oficiales no realizaron un interrogatorio bajo custodia. En California, además, hay una consideración especial para jóvenes. La ley estatal ofrece protecciones adicionales para personas menores de 18 años. Antes de una interrogación bajo custodia y antes de renunciar a los derechos Miranda, un joven de 17 años o menos debe consultar con un abogado, ya sea en persona, por teléfono o por video.
Esa protección existe porque los menores pueden ser especialmente vulnerables durante contactos con la policía. La tercera realidad legal es que ejercer el derecho a permanecer en silencio no puede usarse legalmente como prueba de culpabilidad. Este punto es fundamental. La Constitución protege a las personas contra la autoincriminación. Eso significa que una persona no está obligada a explicar, justificar o defenderse hablando con la policía durante un interrogatorio. Aún así, muchas personas sienten presión para hablar. Piensan, si no digo nada, parecerá que hice algo malo. Esa reacción es humana, pero legalmente puede ser riesgosa. En un momento de estrés, una persona puede equivocarse en fechas, exagerar un detalle, minimizar otro, responder de forma incompleta o usar palabras que luego sean interpretadas en su contra. Incluso una declaración que la persona cree inocente puede convertirse en una parte importante del caso de la fiscalía. También es importante entender que la policía puede comparar declaraciones con videos, mensajes, llamadas, testigos o reportes. Si encuentran una inconsistencia, incluso una inconsistencia menor, pueden argumentar que la persona no fue creíble. Por eso, en muchas situaciones, lo más prudente es no responder preguntas sobre los hechos del caso sin la presencia o guía de un abogado. Guardar silencio no significa discutir con los oficiales, no significa resistirse, no significa dar información falsa. Significa ejercer un derecho de manera clara y calmada. Una forma simple de hacerlo es decir, quiero permanecer en silencio y quiero hablar con un abogado. Después de eso, lo recomendable es no seguir explicando el caso, no tratar de convencer al oficial y no responder preguntas sobre lo ocurrido. Si hay algo importante que comunicar, debe hacerse con asesoría legal para evitar que las palabras sean malinterpretadas, sacadas de contexto o usadas de una manera que perjudique la defensa. También es importante recordar que los derechos Miranda no son la única protección en un caso penal. Puede haber cuestiones relacionadas con la detención, la búsqueda, la incautación de evidencia, la causa probable, la voluntariedad de una declaración, la validez de una renuncia de derechos y otros aspectos constitucionales. Un abogado de defensa criminal puede revisar no solo si se leyeron los derechos Miranda, sino también cuándo se leyeron, qué dijo exactamente el oficial, si la persona entendió sus derechos, si hubo presión indebida, si la persona invocó su derecho a permanecer en silencio o a tener un abogado, y si la policía respetó esa invocación. En la práctica, estos detalles importan. No todos los errores policiales llevan a la desestimación de un caso. No toda conversación con un oficial activa Miranda, y no toda declaración puede ser usada de la misma manera en la corte. Pero cuando los derechos de una persona fueron violados, puede haber argumentos legales importantes para limitar la evidencia, proteger el expediente y fortalecer la defensa. La lección principal es sencilla. No se debe depender de lo que se ve en televisión para entender los derechos Miranda en California. Primero, la falta de advertencias. Miranda no significa automáticamente que el caso se desestima. Puede significar que ciertas declaraciones sean excluidas, dependiendo de las circunstancias. Segundo, la policía no siempre tiene que leer Miranda al momento del arresto. La regla generalmente aplica cuando hay custodia e interrogatorio. Tercero, permanecer en silencio es un derecho constitucional. Ejercerlo no debe tratarse como evidencia de culpabilidad. Si usted o alguien cercano está enfrentando una investigación penal, una acusación o preguntas de la policía, es importante obtener orientación legal antes de hacer declaraciones. De Nieves, Law Firm representa a personas en etapas previas y posteriores a la presentación de cargos, ayudando a proteger sus derechos constitucionales y a tomar decisiones estratégicas desde el inicio del caso. Para más análisis legal, claro y profesional sobre defensa criminal en California, suscríbase a nuestro canal, comparta este video y continúe viendo nuestro contenido. No olvides darle like y compartir este video. Y para más contenido legal, sigue viendo y suscríbete a nuestro canal.